Hola mis valientes, hoy os voy a facilitar 10 tips para evitar los pensamientos rumiantes. En un vídeo anterior hablamos de lo que era la rumiación, ese proceso en el que se produce una cadena de pensamientos excesivos, negativos y repetitivos sobre preocupaciones actuales, problemas, experiencias pasadas o preocupaciones sobre el futuro. Se experimenta como imposible de controlar, teniendo consecuencias graves tales como pérdida de contacto directo con tu vida, agotamiento mental y físico, ansiedad, sentimientos depresivos, entre otros. Entonces, ¿se puede dejar de rumiar y romper el bucle? Sí, controlar las emociones es difícil y más cuando entras en un bucle de pensamientos negativos, pero sí es posible dejar de rumiar. La clave está en la identificación del malestar, es decir, identificar el momento en el que los pensamientos se enfrascan. Es fundamental detectar y darnos cuenta de cuándo nos está sucediendo aquello que queremos llegar a cambiar. Hay que hacer consciente lo inconsciente. De esta forma, una vez detectado, cuando ocurra la próxima vez, seremos más rápidos en actuar. No es imposible, puede ser complicado, pero con práctica, tiempo, ganas, la actitud necesaria y llevando a cabo ciertas estrategias, puedes lograrlo. Todos alguna vez hemos pasado por una época en la que nos hemos obsesionado con una idea que no deja de rondar en nuestra cabeza. Son ideas que a menudo vienen acompañadas de emociones potentes que parece que no podemos cambiar y que nos hacen estar preocupados y tensos en extremo. Focalizamos nuestros sentidos en aquello que va mal y sentimos que no podemos salir nunca de ese estado. Nos quedamos en una serie de bucle que nos hace pensar que la vida no es agradable ni productiva, sin darnos cuenta que cuando los pensamientos se mueven como en bucle, puedes llegar a sentirte excesivamente débil y cansado. Te cuento cómo lograr poner en marcha un proceso de higiene mental para frenar la vorágine de ideas distorsionadas que acaban desconectándonos de nosotros mismos y de los demás. Escribe lo que te pasa. Escribir ayuda a cambiar la narrativa. Cuando sucede algo que nos duele, a menudo revivimos el evento una y otra vez en nuestras cabezas, volviendo a revivir el dolor. Al pensar que vas a escribir, reflexionas desde otras perspectivas y esto te ayuda a obtener nuevos conocimientos sobre los nuevos desafíos y a repensar tus creencias, así como a explorar tus pensamientos y sentimientos más profundos. Coge una libreta a la que dediques exclusivamente para esto y dedícale unos 15-20 minutos diarios a escribir con total libertad y sin juzgarte. Aceptar, adaptarse y aprender. Saber adaptarse a los cambios continuos de la vida, entender que las expectativas no siempre son las que la realidad nos depara y poder hacer de estas situaciones momentos de aprendizaje y crecimiento, te posicionan en un lugar privilegiado para el desarrollo de tu potencial. No te preocupes por aquello que no puedes cambiar, acéptalo y crea metas que puedas conseguir para mejorar tu bienestar. Ir caminando a pequeños logros hace el camino menos cargado. Combina aquello que te estresa con momentos de actividades placenteras. Pensar, sentir y hacer de cada día momentos con amor, ternura, tranquilidad y humor son indispensables para centrarte en el presente y recuperar la sensación de equilibrio y autocontrol. Toma acción y muévete. Cuando hayas detectado que estás rumiando y que la idea, el pensamiento o el posible problema están haciendo de las suyas en tu cabeza, no le des alas para hacerlo. Empieza desde ese momento justo a planear una estrategia de acción, es decir, piensa en lo que podrías hacer, pasitos concretos y bien marcados, delimitados y establecidos para solucionar el posible problema. Analiza e identifica también las herramientas con las que ya cuentas para ello y lo que necesitarías que ahora mismo no tengas. Cuéntaselo a alguien. El apoyo de la estructura de la familia y los amigos nos genera sensación de pertenencia y de compañía. Es más fácil cuidarse cuando se tiene el apoyo de otras personas. Tener una persona confidente con la que poder expresar emociones y conflictos es una manera de organizar nuestro pensamiento, dar estructura a las ideas y comprometerse con las soluciones.
Muchísimas veces, cuando compartimos con una tercera persona una idea que nos ronda continuamente por la cabeza, ésta nos dará su opinión y su punto de vista diferente, casi seguro al mío, y esto suele rebajar cierto malestar. Pero cuéntaselo y ya, no os paséis horas y horas hablando sobre lo mismo. Stop. Algo que muchos psicólogos aconsejamos y pautamos cuando la rumiación llega es que la persona diga bien claro y en voz muy alta la palabra stop. Basta ya. Para. Detente. Y para mí tiene más fuerza si le añades tu nombre, por ejemplo, Inés para. De este modo le estás dando una orden a tu propio cerebro más personalizada. Hay personas a las que le es de mucha ayuda visualizarlo en un cartel muy grande y en un color muy llamativo, por ejemplo en rojo. Hacer esto corta el bucle, cambia el foco de atención y ayuda a cambiar el chip. Al inicio cuesta más, pero cuanto más lo practiques, más rápido lo irás incluyendo en tu día a día. No te preocupes, ocúpate. A diario ocurren cosas que se salen de nuestro control, que no dependen de nosotros y que es imposible que podamos controlar, cambiar, modificar y alterar. Estas variables externas y ajenas a nosotros solo podemos aceptarlas y no perder energía, ni entrar en una lucha contra algo que no va a servir para nada. Recuerda que vivir es aceptar que las cosas cambian y pretender que las cosas no cambien es más que ilusorio. Lo que sí se puede y se debe hacer es ocuparte, intervenir y empezar a trabajar sobre las variables que sí dependen de nosotros y que quizás sí podemos cambiar. Ojo con lo que pienso, me siento tal y como pienso. Diversos estudios han demostrado que cuando rememoramos una situación del pasado que nos provocó dolor y malestar, ese dolor vuelve a aparecer, lo traemos al presente con nuestro pensamiento. De hecho, rememorar y recordar un trauma hace que nos sintamos como si estuviéramos experimentándolo de nuevo. El psicólogo Xavier Guiche, autor del libro Pensar no es gratis, asegura: al pensar influimos en nuestra química cerebral y los pensamientos no son neutros porque están construidos con imágenes, sensaciones y voces que actúan como estímulos para nuestros estados internos. Es así como podemos alegrarnos o destrozarnos el día a golpe de pensamientos. Por tanto, si consigo no enfrascarme en ese bucle de pensamientos nada efectivos, me sentiré mejor. La solución es parte del problema. Es habitual que ante situaciones que desencadenan esta agotadora máquina de pensar, la propia necesidad de buscar una solución acabe formando parte del problema. El impulso de pensar en el tema que resolver no acaba en una solución y se mantiene la espiral en continuo movimiento. Tenemos el problema y el problema de pensar en él. Practica mindfulness. Muy importante esta técnica para llevar a cabo cuando son nuestros pensamientos los que nos controlan a nosotros y no al contrario. Y es que la práctica habitual de la técnica de mindfulness ayuda a centrarnos en el aquí y ahora, a poder centrar la atención en el momento presente. Sirve para aprender a limpiar la mente de tanto ruido y a ser capaces de gestionar nuestras emociones de manera correcta. Busca ayuda de un profesional. Si sientes que no eres capaz de controlar y cortar con la rumiación sintiéndote mal, no dudes ni un segundo en solicitar ayuda con un psicólogo experto que estará a tu lado durante el proceso y te enseñará ciertas herramientas y estrategias y aprenderás cómo poder aplicarlas para ir poniendo freno y que tu bienestar emocional llegue. Una vez que ya hayas explorado el lado oscuro de una experiencia dolorosa, que te hayas impregnado de todos los sentimientos negativos que pasaron por tu mente, tienes una segunda opción: elegir contemplar algunos de los aspectos positivos de la nueva situación que ahora te toca afrontar. Por ejemplo, podrías reflexionar sobre cómo lo que ahora sientes te ha permitido sacar a la luz ciertas emociones que no habías expresado antes y que te ha servido para defender mejor tu punto de vista. O por ejemplo, que no tener pareja te ha llevado a encontrar grupos de personas realmente interesantes
o que tener más tiempo para ti te ha permitido involucrarte en asuntos sociales que realmente te permiten aportar algo especial de ti mismo a la sociedad y sentirte más reconfortado y pleno. No trates de expulsar los pensamientos, dales espacio, obsérvalos y déjalos ir. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.